El Genesis Coupé sin dudas ha sido uno de los grandes éxitos y aciertos, entre otros tantos, de la marca coreana Hyundai en los últimos años. Es un deportivo de ley como los de antes, con un motor potente, dimensiones importantes, una silueta de coupé bien constituida y lo que más nos gusta a nosotros, tracción trasera. Luego de haber vendido exitosamente la primera serie, Hyundai está introduciendo al mercado local esta nueva Genesis, que en realidad es el mismo producto pero con algunas mejoras. En lo estético podemos ver una trompa totalmente nueva, mucho más atractiva creo yo que la anterior, y en línea en términos estéticos con los últimos Hyundai, como por ejemplo el Veloster, el Sonata y otros. Así es que ahora tiene una cara un poco más de auto malo, más agresivo, más deportivo, con una grilla bastante más grande y faros que, si bien no cambian tanto su formato externo, sí son muy diferentes en lo que es la composición interior. También se ha modificado el capot con estas falsas tomas de aire que me recuerdan a los deportivos americanos de los años 70. Las llantas ahora son de 18 pulgadas con neumáticos de perfil bajo de diferente medida, los delanteros respecto de los traseros. Y las ópticas posteriores, si bien conservan el formato, su composición interna también es diferente e incorporan iluminación por LED. Un tipo de lámparas que también está incorporando esta coupé aquí en el frente por sobre los faros antiniebla. En el interior los cambios son un poco más sutiles, pero todos le sientan muy bien. Se ha retocado el tablero de instrumentos, modificando un poquito la serigrafía de sus dos cuadrantes principales, también el display que está entre estos dos relojes, y la consola central ha sido replanteada, incorporando nuevos mandos para el climatizador, también para el equipo de audio, que dicho sea de paso, tiene entrada USB, tiene Bluetooth también para sincronizar dispositivos móviles. Y como protagonistas estelares ahora podemos ver tres instrumentos de aguja allí en la consola, uno para indicar el porcentaje de presión que estamos haciendo sobre el acelerador, y es un indicador instantáneo. El del medio nos indica la presión del turbocompresor y el de la derecha la temperatura del aceite del motor, como, insisto en la idea, los deportivos de antaño. Y lo demás por ahí es más difícil de ver, pero también ha mejorado un poco algunos materiales de la plancha. Tiene una nueva empuñadura a la palanca de cambios y hay algunas modificaciones también en las puertas, y en lo funcional algo muy práctico, que son estos extensores del cinturón de seguridad, que hacen muy sencillo colocárselo, porque por lo general en las coupés, como la puerta es muy larga, hay que estar contorsionándose para encontrar la hebilla del cinturón. De todas maneras, la gran mejora de este Genesis 2013 está aquí debajo del capot. ¿Por qué? Porque el motor de 4 cilindros 2.0 turbo se ha revisado por completo, ha incorporado un nuevo turbocompresor de doble entrada twin scroll y ha incorporado también un intercooler de mayor capacidad. Entre estas y otras mejoras ha logrado elevar la potencia de 210 a 275 caballos. Esta es una potencia realmente muy elevada para un auto de estas características, pero lo más importante de todo es que desarrolla un torque de casi 40 kilómetros, 38 para ser más exactos, a apenas 2000 revoluciones por minuto. Es impresionante la descarga de potencia, la contundencia con que envía potencia este motor a las ruedas motrices traseras, y lo podemos ver especialmente cuando quitamos el control de tracción, porque lógicamente se producen importantes patinamientos. Aquí tengo mi tablet, como siempre, y vamos a repasar las prestaciones, que son en todos los casos muy superiores a las del modelo anterior. Por ejemplo, la aceleración de 0 a 100 km por hora la ha cumplido en apenas 6,6 segundos, un tiempo que hace algunos años atrás solo podían marcar o registrar algunos modelos muy deportivos, como por ejemplo un BMW M3, por decir solamente uno en este momento.
Este Hyundai no se cansa de acelerar y, por ejemplo, de 0 a 200 km por hora demora nada más que 24 segundos en alcanzar esa velocidad y llega al kilómetro, o sea, partida detenida a los 1000 metros a una velocidad de 205 km por hora y cubre esa prueba en apenas 26,4 segundos. Otro dato para graficar su poder de aceleración es que alcanza los 200 km por hora en apenas 24 segundos y recorriendo un poquito menos incluso que 1000 metros. O sea, en apenas 950, 1000 metros estamos en 200 km por hora. Este motor se combina con una caja manual de 6 marchas que ha sido retocada un poquito también respecto de la versión anterior y consigue la velocidad máxima en sexta. Son 238 kilómetros limitados por un corte electrónico a 5.750 revoluciones por minuto. Sin dudas es el turbocompresor el que le da este carácter tan deportivo a este motor y, por ejemplo, el tránsito en ciudad no es el más dócil. Tiene una aceleración poco progresiva, es muy contundente a la hora de entregar la potencia, entonces es un motor, una mecánica que se siente más a gusto en la ruta. Eso no quiere decir que para la ciudad no sea un auto que también se desenvuelva bien, pero bueno, sus dimensiones, el estar más bajo y esta característica mecánica no lo hacen el auto ideal para ese uso. Con 2 litros de cilindrada el consumo no es realmente elevado a velocidades de ruta porque, por ejemplo, a 100 km por hora consume nada más que 7,6 litros y a 130 son 9,3 los litros que necesita para recorrer 100 kilómetros. De todas maneras, es un auto que invita a acelerarlo, es un auto que invita a realizar una conducción un poco más picante y en esas condiciones el consumo se dispara y bastante. Y es ahí cuando notamos que el tanque de 65 litros no es el más generoso porque la aguja baja muy pero muy rápido. Seguramente 10 litros más le vendrían mucho mejor. Al volante es un auto por demás agradable de conducir, es un verdadero deportivo. Quizá la butaca podría bajar un poco más, pero ya nos estamos poniendo quisquillosos y tiene una muy buena posición de manejo con la pedalera profunda. Incorpora ahora también regulación de volante en distancia, antes solamente lo hacía en altura y solamente podemos hablar bien del comportamiento del chasis. Recordemos, tiene suspensiones independientes en ambos ejes, tracción trasera y un control de tracción y estabilidad que tiene 3 modos. Cuando está totalmente conectado, que evita cualquier tipo de deslizamiento y patinamiento, en un modo intermedio que permite ciertos deslizamientos del tren posterior, pero sin entrar en situaciones de peligro, y el tercer modo, que es completamente apagado, que ahí sí podemos entrar en situaciones de peligro o en situaciones muy divertidas, en el caso de que el conductor sea un verdadero experto. En condiciones de manejo normal es un auto que muestra una gran estabilidad, una velocidad de paso por curva muy elevada y muy segura, va por donde el conductor le indique e inclusive ha mejorado la gestión de la dirección. Es una dirección muy rápida y muy precisa, aunque no tiene el mejor diámetro de giro para las maniobras de garage. Y si ustedes se fijan en todas las tomas donde hay alguna curva exigente, vamos a ver que la carrocería casi no se inclina. Es un auto muy estable y muy neutro en sus reacciones. Así que en su desempeño dinámico poco y nada le tiene que envidiar a algunos deportivos que cuestan bastante más o directamente el doble. Hay que hablar bien de los frenos también porque si bien las distancias no son las más cortas, a la hora de frenar han resistido bien la fatiga ante reiteradas solicitaciones y después de todo los 38 metros que necesita para detenerse de 100 km por hora a cero están más que bien, al igual que los 77 metros para hacerlo de 140 km por hora a cero. Por supuesto, los frenos tienen ABS y se suman a un equipamiento de seguridad más que completo con el mencionado control de tracción y estabilidad y una dotación de 6 airbags contando los laterales delanteros y también los window bags que cubren las 4 ventanillas. Las luces no son de xenón, pero tienen proyectores de buen poder y también, ya lo mencionamos, luces LEDs para iluminación diurna. En cuanto al equipamiento de confort,
Está en un buen nivel, tiene accesorios como por ejemplo la conectividad USB, iPod, bueno, también mediante Bluetooth, ya lo hemos dicho, control de audio y control de crucero con teclas en el volante, y también el volante incorpora el mando para manejar la telefonía. Tiene también sensor de lluvia, computadora de a bordo y por supuesto los infaltables como el climatizador automático, los levantavidrios eléctricos, etc. ¿Cuáles son los faltantes? Quizá un techo corredizo, quizá también los sensores de estacionamiento, especialmente el trasero. Es un auto que no tiene una buena visibilidad para atrás y este es uno de los puntos criticables, haciendo el resumen de siempre, de este Hyundai Genesis. Es decir, la falta de sensores de estacionamiento, la limitada visibilidad hacia atrás, también limitada la habitabilidad posterior y el acceso a las plazas posteriores. Es lógico en una coupé, por otra parte. Y si bien el baúl no está mal, tiene una capacidad bastante lógica para un vehículo que en definitiva está orientado a solamente 2 ocupantes, que hace difícil cargar bultos grandes por su boca de carga pequeña. El auxilio temporal tampoco nos gusta demasiado, aunque teniendo neumáticos tan grandes y de medidas diferentes en ambos ejes, tampoco es fácil colocar uno homogéneo. Podríamos criticar también algunas imprecisiones y algunas durezas del selector de cambios, y también la falta, por qué no, de un navegador satelital y de alguna pantalla un poquito más moderna que la que tiene la consola central, monocromática y con indicaciones, algunas de ellas bastante pequeñas. Entre los puntos positivos, bueno, la excelencia de este motor 2.0 turbo, la manera tan contundente de entregar su potencia, el comportamiento dinámico, las reacciones y la calidad de manejo con la tracción posterior, la estabilidad general de este auto, la posición de manejo y también la calidad general del habitáculo con buenos materiales y algunos de ellos incluso revisados y más agradables que en el modelo anterior. Es un auto que en ruta es un poco ruidoso, el motor se escucha demasiado en el habitáculo, podría ser un punto criticable, pero en definitiva es un deportivo que transmite muy buenas sensaciones, incluso vibraciones transmite a la butaca y al volante, y esto del ruido del motor quizá es un ingrediente más para sentirnos aún más al comando de un auto verdaderamente deportivo. Por último, el precio, y este es uno de los puntos claves del éxito del Genesis, porque Hyundai lo ofrece a $45.900 aquí en el mercado argentino y sugiere su correspondiente traspaso a pesos al cambio oficial. Y Hyundai argumenta también que este Genesis tiene los caballos de fuerza más accesibles del mercado, porque no existe ningún otro deportivo que tenga tanta potencia por este precio. De hecho, solo hace falta pegar una pequeña repasada y autos similares de estas características que tienen más o menos esta potencia cuestan muchísimo más dinero, y los que cuestan más o menos similar son autos de una potencia muy inferior, con tracción delantera y que no tienen la deportividad de este modelo coreano tan especial. Así que por todo esto, el Hyundai Genesis no solamente es una compra emocional como la mayoría de los deportivos, sino también una compra racional. Se está haciendo en definitiva un buen negocio. Y además es un auto coreano, que hoy ser un auto coreano es una verdadera garantía.